¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches a a todas las personas que nos están acompañando. Gracias por acompañarme nuevamente en esta transmisión del curso de milagros, como cada miércoles por este mismo canal. Eh, la vez anterior, bueno, pues estábamos viendo precisamente el concepto del yo frente al verdadero ser. eh, y en lo cual comentábamos precisamente que eh, estábamos buscando precisamente el concepto del yo, ¿sí? El concepto del yo que pues básicamente lo empiezo a buscar en todas partes, comienzo a significar cualquier cosa y es así como me voy buscando entre todas las creaciones que vamos nosotros haciendo, entre todos los conceptos que vamos aprendiendo, entre todas las definiciones incluso que pues nosotros mismos hemos creado. ¿Qué tal, Elizabeth? Buenas noches. Blanca, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarme en estos últimos capítulos, en estos últimos títulos de El curso de milagros. Sí, estamos pues eh, casi por terminar. Sí, entonces, pues básicamente nos restarán algunos escasos dos temas. Sí, entonces, pues bueno, ya eventualmente pues veremos qué más hacemos con el curso de milagros. Sí, por lo pronto estamos, como les digo, después de aproximadamente 3 4 años de transmisión, pues estamos a punto de terminar el curso. Inicialmente el curso se iba a dar pues básicamente como un resumen de lo que vienen siendo cada uno de los capítulos. Sin embargo, bueno, la gente no estuvo como muy de acuerdo en esa dinámica, puesto que se iban, por ejemplo, se iban de la sesión del curso y entonces volvían a tratar de leer los párrafos del curso y la mayoría, bueno, los comentarios que me hacían era que no entendían nada, que no entendían gran cosa. El curso de milagros está diseñado precisamente para una lectura muy lenta. No está diseñado para leerse de una forma rápida, como si fuese un libro cualquiera, como si fuese un libro o una novela o algo similar a eso. Entonces está diseñado pues precisamente para ir tomando conciencia, para ir discerniendo eh, pues todas las palabras, frases, todas las enseñanzas y todos los regalos que el Espíritu Santo nos ofrece a través de cada uno de los párrafos. Algunas personas, por ejemplo, les es un poco complicado tener que hablar, por ejemplo, o escuchar hablar, mejor dicho, al curso de milagros. Les es complicado leer, ¿sí? Las palabras o estos conceptos también que tenemos pues como muy arraigados a la religión, ¿sí? Por ejemplo, tal como viene siendo el Espíritu Santo, tal como viene siendo Dios, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, le damos, digamos, como un significado, le damos precisamente como este significado a esos conceptos, pero con una tendencia muy religiosa, ¿sí? Entonces, el curso de milagros no tiene absolutamente nada que ver con ninguna religión o con ningún tipo de enseñanza sectaria, ¿sí? O no está tratando absolutamente de dogmatizar nada las enseñanzas que vienen en este libro, ¿no? Entonces, el curso de milagros proclama que proclama de su existencia, precisamente porque existe una necesidad de nosotros, ¿sí? Existe una necesidad de nosotros de un libro como este curso. Entonces,
Gracias a esto, pues entonces es como surge precisamente este curso de milagros. Lo único que está tratando de hacer es pues eh, hacer que nosotros tengamos un cambio de percepción, ¿sí? Un cambio precisamente en esta forma de ver la vida, de ver todo cuanto nos acontece, todo cuanto nos sucede, ¿sí? Entonces, esta es una buena forma de cambiar esa perspectiva. ¿Sí? Algunas personas, por ejemplo, pues piensan que es como un lavado de cerebro, ¿sí? Que digamos, por ejemplo, que nos van a de repente a pedir pues ciertas cosas que hagamos o que demos o que lo que sea, ¿no? Entonces, no se trata absolutamente nada de esto. El lavado de cerebro, pues a lo mejor sí. Digo a lo mejor sí porque no por el lavado en sí, sino porque el cambio de perspectiva que nosotros tenemos acerca de la vida, pues entonces es completamente distinto, diferente. Y claro que existe un cambio, pero es un cambio genuino, no es un cambio, por ejemplo, que de los cuales nosotros quizás en algunas ocasiones hemos practicado acerca de nuestras creencias, acerca de cómo, por ejemplo, nosotros a través de la repetición pretendemos que nuestra mente cambie. Entonces, yo, por ejemplo, puedo comenzar, no sé, a repetir las afirmaciones o los decretos, etcétera, ¿sí? Pero si estos decretos o estas afirmaciones no están basadas precisamente en el conocimiento de mí mismo, pues entonces tendrán muy poco efecto o nada de efecto en mi vida. Entonces el cambio se logra precisamente por una necesidad propia, por una necesidad personal. Es así como se logran los cambios, ¿sí? Entonces, eh, les comentaba, por ejemplo, que el curso de milagros es relativamente corto, eh, basado en los años de existencia que nosotros tenemos en esta vida, y basado también en los años de sufrimiento o de miedo que hemos pasado pues a través de todo esto, de toda esta existencia. Entonces, platicábamos también acerca de la expiación, acerca de los instantes santos, acerca de todo este cúmulo de herramientas que hemos ido adquiriendo a través de la práctica y su función, para qué es para lo que nos sirve precisamente este tipo de prácticas de expiación, de vivir un instante santo, ¿sí? Del perdón y de todas estas herramientas que posee el curso de milagros, ¿sí? Nosotros pensamos y hemos creído que todo lo que nosotros estamos viviendo pues es real, ¿sí? Entonces, a toda costa nosotros estamos tratando, día con día lo estamos tratando de vivir o de vivir este mundo como si fuera lo único que existe. Entonces lo hacemos o lo estamos tratando de hacer muy real este mundo. ¿Okay? Entonces hacemos real cualquier cosa, cualquier vivencia, lo tomo como una verdad absoluta, y entonces vivo con base en mis vivencias, en mis creencias, en mis miedos y en todo lo que se genera pues básicamente aquí. Toda la parte física que yo poseo pues está pues básicamente diseñada para identificar, sentir, ver, escuchar, oler todo cuanto me lleve precisamente al miedo, todo cuanto me lleve a la fantasía, a la ilusión, al sueño, para entonces darle muchísimo más forma a cualquier cosa que yo experimente en este cuerpo físico, ¿sí? Entonces, y de ahí pues básicamente es como pretendo no salirme de este sueño,
¿sí? Porque ahora, digamos, nada tendría esta validez o esta justificación, ¿sí? Nada, absolutamente nada lo tendría, ¿sí? No tendría esta validez si yo no tratara de justificar a cada hora, a cada momento de mi vida, de mi existencia, justificar pues todo lo que yo hago, mi forma de pensar, mis creencias, mis miedos. Entonces tendría o tengo que justificar eh, por medio de mis pensamientos, de mis actos, de lo que yo pronuncio, lo que yo digo, lo tengo que justificar mi forma, mi manera de ser. Tengo que justificar pues la separación, ¿sí? Tengo que justificar el hecho de no verte a ti como un espíritu, sino verte solamente como una forma meramente física. Y bueno, de esto es de lo que trata el tema del día de hoy, que es el reconocimiento del espíritu. Y pues vamos a comenzar. Estamos en la página número 727. Vamos a comenzar en el párrafo número uno con el tema del reconocimiento del espíritu. Bienvenidos. El reconocimiento del espíritu. O bien ves la carne, o bien reconoces el espíritu. En esto no hay términos medios. Si uno de ellos es real, el otro no puede sino ser falso, pues lo que es real niega a su opuesto. La visión no ofrece otra opción que esta. La visión no ofrece otra opción que esta. Recordemos aquí en esta oración, en esta frase, la visión viene precisamente del espíritu, ¿ok? Entonces, la visión no ofrece otra opción que esta. Lo que decides al respecto determina todo lo que ves y crees real, así como todo lo que consideras que es verdad. De esta elección depende todo tu mundo, pues mediante ella estableces en tu propio sistema de creencias lo que eres, carne o espíritu. Si eliges ser carne, jamás podrás liberarte de la creencia de que el cuerpo es tu realidad, puesto que tu decisión reflejará que eso es lo que quieres. Pero si eliges el espíritu, el cielo mismo se inclinará para tocar tus ojos y bendecir tu santa visión, a fin de que no veas más el mundo de la carne, salvo para sanar, consolar y bendecir. Entonces aquí nos dan pues prácticamente una tremenda síntesis de todo lo que hemos venido hablando de lo que es el mundo físico, ¿sí? El mundo físico que es solamente para bendecir, ¿sí? Para sanar, ¿sí? Para consolar y bueno, nuevamente para bendecir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que observas? Desde hace algunos capítulos hemos estado hablando precisamente que la persona que no ve a los demás como espíritus, entonces simplemente los ve como cuerpos, que a esto es a lo que se refiere como la carne, ¿sí? Entonces, vemos a las personas como cuerpos meramente y nos olvidamos de su esencia, nos olvidamos de lo que verdaderamente son en realidad. O que están también unidos a mí y que yo estoy unido, perdón, a todos los demás y a todo lo demás. Entonces, ¿cómo nos estamos reconociendo? Cuando nosotros tenemos un enojo con alguien, pues nos remitimos meramente al cuerpo, a lo físico, al ataque, al miedo, a la separación. Todo lo que contrae precisamente estar en presencia y solo en presencia del ego. No sé si alguno de ustedes, por ejemplo, ha practicado esta opción que nos da el Espíritu Santo o que nos da precisamente el curso de milagros de comenzar a ver a todas las personas que te rodean como lo que verdaderamente son.
como espíritus. Y si lo has hecho, entonces, ¿qué es lo que has experimentado? ¿Qué cambios has experimentado en ti solamente por el hecho de tratar, ni siquiera hacerlo, pero tratar de reconocer que todas las demás personas son tan inocentes, que están precisamente hechos a imagen y semejanza de ti mismo en la esencia? Entonces, ¿qué es lo que ves cuando pruebas llevar a cabo este ejercicio? ¿Cómo te sientes? ¿Hay algo que cambie en ti? ¿Hay algo, por ejemplo, que puedas percibir diferente? ¿O todo simplemente sigue igual? ¿O es que lo has intentado y no ha resultado? Y entonces es como, no sé, como es un juego como de locos, estar tratando de ver lo que, lo que no, aparentemente no existe. Cuando nosotros pretendemos llevar a cabo este ejercicio y no logramos absolutamente nada, es por algo, o bueno, por una explicación muy sencilla. Nosotros mismos no nos hemos dejado de ver precisamente como cuerpo, como carne. Entonces consideramos precisamente que todo lo que nos rodea precisamente es real. Si nosotros experimentamos y seguimos experimentando una vez y otra vez el ataque, el miedo, pensando por ejemplo que todo lo que nos rodea es eterno, ¿sí? Nosotros prácticamente eh, tratamos de hacer que lo que tiene fecha de caducidad sea eterno. Vivimos como si nosotros tuviésemos asegurada la vida física por muchísimos años, quizás por el doble o el triple de la edad que tenemos. Entonces perdemos, digamos, como muchas facultades. Por ejemplo, perdemos la facultad del asombro, ¿sí? Ya no, pocas cosas nos asombran. Eh, Todo parece lo mismo. La casa, sales, la rutina, absolutamente todo parece exactamente lo mismo. Y ya no nos maravillamos mmm, con muchas cosas, excepto si hay algo digno de ser tomado en cuenta, ¿sí? Como pues el atardecer, como el nacimiento de un bebé, perdón, o como tantas otras maravillas que se pueden notar en el mundo. Si viajas, si descansas, dónde te encuentras, con quién te encuentras. Pero eso no pasa muy seguido, muy a menudo. ¿Sí? Entonces simplemente tomamos la vida como si fuese una mera rutina. Ni siquiera buscamos, por ejemplo, hacer cosas diferentes. Tenemos mucho miedo de hacer algo o de llevar a cabo algo que verdaderamente nos agrade, nos guste. Algo de lo que nosotros hemos tenido muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo. Realizar un cambio incluso de apariencia. Entonces compramos como todas estas ideas, nos casamos con ellas y vivimos precisamente como si fuese este matrimonio. Eh, Pensamos, por ejemplo, que hay que luchar en la vida, que hay que pelear por lo que se quiere. Lo repetimos, lo rezamos, lo oramos. ¿Sí? Dios, ayúdame. Dios, dame. Dios, haz que suceda este milagro. Entonces, prácticamente aquí, en todas estas peticiones y en todo lo antes comentado, si vamos precisamente al trasfondo de todo eso, existe una tremenda carencia. Una tremenda carencia porque me siento separado.
y me siento separado de absolutamente todo lo que yo estoy deseando. De todo eso me encuentro separado. Me encuentro separado de la paz, me encuentro separado del amor, de el dinero, de las relaciones, de las buenas relaciones, de la buena economía. Y todo esto me aflige y todo esto parece ser un buen distractor para entonces poner y fijar mi atención en muchas otras cosas, menos en lo que verdaderamente es importante, o debería de serlo por lo menos, que es lo que comenta precisamente este párrafo. Tratar de verme precisamente como un espíritu, ¿sí? Entonces, si el espíritu es real, entonces el cuerpo desaparece. Pero si le damos una realidad al cuerpo, entonces el espíritu no cuenta, no existe. Entonces, el, dar, el darle precisamente toda la realidad a esta parte física es prácticamente como negar que somos seres precisamente espirituales. Y vivir y tratar de vivir en base a ello, en base a lo que nosotros estamos profesando que somos. Entonces, nosotros somos como, pues se puede decir como un yoyo, ¿no? Uno de estos juguetes que está girando y que va de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, por medio de esta cuerda, que es prácticamente como esta guía, ¿sí? Pero conforme nosotros tenemos una creencia y cuestionamos nuestras creencias, o una creencia en particular, la podemos cuestionar cuando nosotros ponemos a la práctica el curso, ¿sí? Entonces cuestionamos precisamente todas esas creencias. Eh, Cuestionamos, por ejemplo, la existencia de Dios, del ser, del Espíritu Santo y de todos los conceptos de los cuales se hablan aquí. Y todo esto lo cuestionamos, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, nosotros cuando estudiamos esto, cuestionamos todo y como que nos damos como este baño de brillo, este baño de luz, ¿sí? Sin embargo, cuando viene una situación y un conflicto dentro de nuestro mundo físico, terrenal, mundano, entonces se nos olvida precisamente las palabras que nos ofrece el curso, palabras de aliento, palabras de fe, palabras de, mm, de ánimo que nos ofrece, ¿no? O sea, o precisamente esta visión, esta certeza, esta revelación. Entonces todo eso se nos olvida. Se nos olvida y simplemente dejamos todo esto muy a un lado y nos enfocamos nuevamente en entramos nuevamente como en este papel eh, de ser precisamente el cuerpo y desde la mente tratamos de forzar las situaciones para entonces reparar o componer una situación en particular o varias situaciones eh, si lo tenemos que hacer. Y les vuelvo a repetir, o sea, nos olvidamos precisamente que el ego precisamente es lo que nos da precisamente el conflicto, nos da esta parte de tener que emplear la fuerza absolutamente para todo. Entonces, lo que no va, quiero que vaya, lo que no encaja, quiero que encaje, lo que tiene que ir de cierta forma, yo lo quiero de otra. Entonces, de tal manera como es como si no aceptara precisamente lo que está pasando y lo que está sucediendo. Pero lo que está sucediendo en un instante o en este instante no ha nacido de este momento. No ha nacido de o no ha venido para darme precisamente
experiencia de vida en este solo instante, sino que han sido muchas situaciones que yo he vivido y mucha es la información que yo no he trabajado, muchas han sido incluso las emociones, eh, o bueno, no muchas, pero sí he experimentado las emociones y las he gestionado demasiado mal para entonces que una situación tenga precisamente o un efecto se vea precisamente proyectado en mi vida. Porque desconozco la causa. Pienso que la causa está siendo en el instante que está ocurriendo. Por ejemplo, pienso que la enfermedad simplemente se me da en el momento que voy a que me diagnostiquen y, caray, estoy enfermo, ¿sí? Pero no me cuestiono todo el tiempo que yo he pasado en un tremendo estrés, bajo ciertos pensamientos, ciertas creencias que me han desatado precisamente este efecto en mi cuerpo, en mi vida y en todo lo que yo estoy experimentando, ¿sí? Entonces tenemos la oportunidad de elegir, puesto que de esta elección depende todo nuestro mundo, ¿ok? Todo nuestro mundo. Pues de aquí, dice, mediante ella estableces en tu propio sistema de creencias lo que eres. ¿Qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que tú crees que eres? ¿Sí? Hace 8 días estábamos hablando acerca de conceptos, ¿sí? Y entonces, bueno, pues si ya vimos precisamente cómo elegir entre lo que yo soy, entre el concepto del ser, del verdadero ser, entonces a partir de eso, ¿cómo me puedo definir yo? Si eliges ser carne, jamás podrás liberarte. Pero si eliges ser el espíritu, el cielo mismo se inclinará para tocar tus ojos y bendecir tu santa visión, a fin de que no veas más el mundo de carne, salvo, o sea, el mundo físico solamente nos sirve para sanar, consolar y bendecir. Darte cuenta de lo que verdaderamente has venido a hacer aquí. Aprender. Aprender acerca de un pensamiento de separación. Aprender acerca de la gran mentira que es ese pensamiento de separación. Y la gran mentira, ¿sí? Conocer la verdad acerca de la gran mentira de que nosotros somos solamente un cuerpo físico y que no somos ni podemos ser nada más. La salvación es un deshacer. La salvación es un deshacer. Si eliges ver el cuerpo, ves un mundo de separación, de cosas inconexas y de sucesos que no tienen ningún sentido. Alguien aparece y luego desaparece al morir. Otro es condenado al sufrimiento y a la pérdida. Y nadie es exactamente como era un instante antes, ni será el mismo un instante después. ¿Qué confianza se puede tener ahí donde se percibe tanto cambio? ¿Y a qué valía puede tener quien no es más que polvo? ¿Y qué valía puede tener quien no es más que polvo? La salvación es el proceso que deshace todo esto, pues la constancia es lo que ven aquellos cuyos ojos la salvación ha liberado de tener que contemplar el costo que supone conservar la culpa, ya que en lugar de ello eligieron abandonarla. Entonces la salvación, el deshacimiento. Deshago mis culpas, deshago mis miedos, deshago todo esto, lo que he venido arrastrando, todos estos lastres que arrastro día con día, todas estas preocupaciones y miedos, entonces las puedo deshacer. ¿Cómo?
ya les comentaba yo, a través de la expiación, ¿sí? A través de la expiación. Te entrego esto, Espíritu Santo, para que lo expíes, cualquier situación que sea, cualquier situación que sea. Porque esto que estoy experimentando me da mucho miedo, no me da la paz, te lo entrego. Entonces, nosotros podemos inventar quizás también nuestra propia forma, nuestras propias frases, pero esta es más o menos la base que debe de llevar, entregar. Y no es así como una meditación que tengamos nosotros que hacer. Puede ser simplemente lo que se te vaya ocurriendo durante el día, algo que principalmente no te dé la paz, una preocupación puede ser, algo que verdaderamente te llene de mucho miedo, de mucho temor, de mucha ira, ¿sí? De mucha tristeza, principalmente algo que te emocione demasiado o que te haga sentir también demasiado. El hecho de sentir, de tener un sentimiento, ¿sí? Entonces todo esto se lo podemos entregar. Podemos entregar el hecho de sentirnos separados, por ejemplo, de Dios. Podemos entregar a la expiación el hecho, por ejemplo, de sentir que no valgo absolutamente nada, de sentirme solo y abandonado, de no comprender a mi pareja o de que mi pareja no me comprenda o de no tener el trabajo deseado o pensar el hecho de que no soy lo suficiente y un sinfín de cosas. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos exactamente cómo nos sentimos, pero buscamos precisamente como estos escaparates para no enfrentarnos a nosotros mismos, porque es doloroso. Es doloroso enfrentarnos precisamente al hecho de sentirnos solos, abandonados, juzgados y bueno, cuánta cosa, ¿sí? Entonces, el deshacimiento. Nosotros trabajamos, el Espíritu Santo trabaja mucho precisamente con esta base, la ilusión. Todo terapeuta, psicólogo o incluso psiquiatra, eh, ¿por qué no decirlo también? Los médicos, ¿sí? Sin pretender, por ejemplo, que esto sea una falta de respeto para ninguna profesión, ¿sí? Subrayo. Pero todos los que trabajamos precisamente en esta área, estamos trabajando con la mente, con la ilusión de la persona, ¿sí? Algunas personas que se dedican pues propiamente a la medicina pues dirán lo contrario. ¿Cómo es posible que tú creas o pienses que solamente que no exista absolutamente nada más que la mente? El curso de milagros asevera precisamente esto, que para sanar el cuerpo primeramente debemos de sanar la mente, en lo cual yo estoy completamente de acuerdo con esto, ¿sí? Quizás algunas personas estén como les digo, o sea, en contra de, de esta aseveración. Y bueno, cada uno pensaremos y tenemos el derecho de pensar, pues, o de creer en lo que nosotros queramos, ¿sí? Entonces, pero yo lo creo. Lo creo precisamente porque lo he visto. Lo he visto con mis propios ojos. Lo he experimentado en mi propio cuerpo. Entonces, es más creíble cuando se tienen precisamente como todos estos testimonios de primera mano, ¿sí? Pero bueno, aquí prácticamente es una situación de creencias. Les comentaba que nosotros trabajamos precisamente con las creencias de la persona, con la ilusión de la persona, ¿sí? Con el sueño de la persona. Si la persona fuera más consciente eh, y fuera precisamente alguien que tomara conciencia o que tuviera esta facultad de tomar conciencia por sí sola, por sí misma, entonces no seríamos tan necesarios
muchos profesionistas en este ramo. Pero gracias a que nosotros como seres humanos nos sumergimos en las ilusiones, en los pensamientos que nos dan o que nos llevan precisamente a la tragedia, al sufrimiento y al miedo. Entonces, el hecho de no saber de dónde surgen todos estos pensamientos, incluso fatalistas, o todas estas situaciones que nos llevan precisamente pues a trastornos incluso más severos como la depresión, la ansiedad, y algunos muchos otros, ¿sí? Entonces, hace precisamente que el no conocer la base, de dónde procede precisamente esto, hace que nosotros tengamos muchísimo miedo al respecto, ¿sí? Con esto, les vuelvo a repetir, no estoy tratando de sugerir absolutamente nada, ¿sí? Claro que debes de ir a un médico, claro que debes de ser diagnosticado, claro que debes de ir a un psicólogo, a un psiquiatra, etcétera. Pero mi comentario va más enfocado precisamente a que la ilusión precisamente nos lleva a la enfermedad, nos lleva al estrés constante, un pensamiento recurrente, involuntario, un pensamiento que se vuelve algo como si fuese crónico, ¿sí? Una obsesión que está constantemente taladrando mi cabeza. Entonces, pues me lleva a experimentar pequeñas locuras, ¿sí? Pequeñas locuras donde no estoy al 100% de mis capacidades mentales, no lo estoy, tal como puede ser alguien que ha perdido a un ser muy querido, tal como una persona que ha tenido una separación muy abrupta, o la muerte de su pareja o de un hijo, o, ¿sí? Entonces entra precisamente esta parte del shock emocional que no me permite pensar de una forma más nítida, más clara. Estoy completamente aturdido y entonces al no saber cómo salir precisamente de estos agujeros donde los hemos experimentado, y no solamente en las cosas que he mencionado, sino quizás en algunas muchas otras más, ¿sí? Por ejemplo, hay quienes han perdido su dinero, su herencia, sus casas, sus bienes, su familia, eh, bueno, un sinfín de situaciones y de cosas que podríamos estar experimentando, ¿sí? Bueno, ahora, todo esto, si bien yo le doy todo este peso que tiene para mí, todo este significado que tiene para mí, todo cuanto yo he mencionado, ¿ok? Todo cuanto yo he mencionado, entonces la pregunta es, ¿dónde me encuentro? ¿Dónde me encuentro? Experimentamos muchísimos cambios en todo lo ya mencionado. Entonces, ¿qué confianza se puede tener ahí donde se percibe tanto cambio? Es mayormente factible que cuando yo encuentre la paz, vuelva fácilmente a experimentar la paz en cualquier situación que yo me encuentre. En cualquier situación que yo me encuentre. Y para esto se requiere precisamente una maestría. Una maestría. Regresar a mi centro, lo llaman algunos. Regresar a mí mismo. Regresar a mi yo. ¿Sí? ¿Qué valía puede tener quien no es más que polvo? Y si todo esto está o puede desaparecer, ¿qué valor puede tener? Y en muchas de las ocasiones, incluso nosotros o hay quienes están dispuestos a dar la vida solamente por algo perecedero, algo que es meramente polvo. Entonces, hace algunos instantes yo les comentaba, les decía,
que nosotros vivimos como si fuésemos eternos, como si fuésemos a durar aquí para toda la vida. Y menciono esto porque nos es muy complicado perdonar, nos es muy complicado soltar, nos es muy complicado cerrar nuestros ciclos, ¿sí? Eh, Puesto que siempre estamos contactando con estas partes tanto positivas como negativas que nos mantienen anclados precisamente a un pasado. Y que a leguas se ve que nosotros estamos tratando de replicar a cada momento, no solamente lo bueno, sino también lo malo. Puesto que eso, aunque sea muy malo, me mantiene de alguna forma unido de manera psíquica o mental o emocional, incluso me mantiene unido a esa persona, a una persona que incluso puede ser que ni siquiera me ame, que ni siquiera me quiera, pero me mantiene unido a a esa persona que yo deseo tener en mi vida de una forma, digamos, como de una forma oculta, ¿sí? Inconsciente, o de una forma también muy consciente, ¿sí? Entonces, eso es lo que constantemente yo estoy buscando. Y me quiero mantener no solamente unido a las personas, me quiero mantener unido a todo cuanto he creado, a todas mis creaciones, sean cuales estas fueren, si son emocionales, sentimentales, físicas, económicas, ¿sí? Entonces quiero mantener mi mundo que yo he creado lo más que me sea posible, ¿sí? Entonces a todo esto obedece precisamente eh, cómo yo estoy viendo el mundo, cómo yo estoy viendo a todos los demás. Por eso no podemos hablar propiamente de salvación, porque no podemos deshacer todo esto. No lo podemos deshacer. Nos cuesta muchísimo trabajo. Suelta, ¿cómo suelto? Trabaja, ¿cómo trabajo? Haz, ¿cómo hago? O sea, siempre se vuelve precisamente una pregunta. Sin embargo, por ejemplo, cuando existe una pregunta es porque el ego siempre está metido. Si nos entregamos a la práctica del curso de milagros, entonces pide expiación, pide revelación, pide ayuda al Espíritu Santo. ¿Quién mejor que Él puede ser una buena guía, ya bien sea que te ponga frente a ti a un buen terapeuta, un buen libro, una buena conferencia, un buen curso o cualquier cosa, incluso en los sueños, que se te pueda revelar precisamente la solución de un conflicto, una opción muy viable? Pero, bueno, en algunas ocasiones o en muchas ocasiones no estamos como muy de acuerdo con el Espíritu Santo. No estamos como muy de acuerdo con el Espíritu Santo. Porque más que resolver una situación, queremos que el Espíritu Santo nos cumpla algunos deseos, algunos caprichos, por no decir algo diferente, ¿sí? Pero queremos que el Espíritu Santo nos dé exactamente lo que nosotros le estamos pidiendo. Y cuando nos muestra una opción, nosotros normalmente lo vemos como una pérdida, no como una solución. No, si te dije que se solucionara este asunto, no que me hicieras perder, ¿sí? Pero, ¿quién mejor que él sabe exactamente lo que nosotros necesitamos? Si nosotros supiéramos lo que necesitamos de una forma fidedigna, ni siquiera necesitaríamos prácticamente el Espíritu Santo. Pero gracias a que nosotros no sabemos lo que queremos, entonces, ¿quién mejor que Él para que nos muestre el camino que nosotros debemos de seguir? Sin embargo, no confiamos porque nosotros lo que estamos pidiendo es que se nos resuelva la vida a nuestra forma, a nuestra manera, pensando que nosotros sí sabemos lo que queremos y lo que es más conveniente para nosotros.
Por eso para el Espíritu Santo no es absolutamente nada diferente. Lo mismo es dar al Espíritu Santo que recibir. Pero para el ego, normalmente cuando estamos dando, hay una sensación de pérdida. ¿Cómo? O sea, me estás diciendo, por ejemplo, que la mejor opción es dejar este proceso, abandonarlo, eh, soltar, por ejemplo, el dinero, la herencia, la pareja, olvidarme de que esto existe. No, ¿cómo? Si es algo, por ejemplo, por lo que he luchado toda mi vida, o algo por lo que mis padres, mi familia ha luchado toda su vida. Entonces, ¿cómo dejarlo? ¿Cómo abandonarlo? Bueno, yo creo que todos sabemos el significado de estas palabras que voy a continuación a mencionar. A veces el hecho de sentir que estamos perdiendo algo es ganar. A veces el perder significa ganar, pero nosotros no lo tenemos como muy claro, ¿sí? No lo tenemos como muy claro. Eh, Seguimos luchando y nos seguimos esforzando y nos seguimos estresando, ¿sí? Por una situación que no se le ve ni pies ni cabeza, no se le ve ni principio ni fin, y nos seguimos precisamente estresando. Si nos mantenemos bajo un estrés constante, entonces simplemente todo esto va a hacer que nuestro cuerpo genere grandes cantidades de cortisol, ¿sí? Y que el cuerpo comience a somatizar y comience, pues obviamente, a presentar algún tipo de síntoma. Depende de cómo mi cuerpo inteligentemente esté gestionando todo lo que emocionalmente yo no hago o no gestiono. Y entonces aquí la pregunta del millón sería, ¿cuánto cuesta tu paz? ¿Cuánto cuesta tu salud? ¿Cuánto cuesta tu bienestar y el de tu familia? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta? ¿Vale la pena mantenerse allí en una lucha constante, en una indecisión constante de no saber ni qué hacer, ni a dónde ir, ni a quién acudir, cuando a través de este curso se te está diciendo, el Espíritu Santo te dice, suelta, permíteme a mí, que sé lo que es mejor para ti, resolver lo que tanta angustia te causa a ti, ¿sí? Y cuando todo quede deshecho, te habrás salvado, pues esta es la salvación, el deshacimiento de esa información que te tiene tan angustiado, tan aterrado, y donde esta información y estos sucesos no tienen ningún sentido. Al final de cuentas, todas esas personas que supones que te han hecho o que nos han hecho, que supones que te han quitado o que te han robado o que te han despojado, terminaremos exactamente físicamente donde mismo, espiritualmente también donde mismo, ¿sí? La pregunta que he repetido constantemente, ¿qué haría Jesús o cualquier maestro que tú sigas o el más conocido por ti? ¿Qué haría en esa situación? ¿Qué haría? ¿Qué pensarías que un maestro así le diría a una persona que tú piensas que te ha abandonado, o a una persona, por ejemplo, que te ha agredido de, de una forma imperdonable? ¿Qué le diría? ¿Sí? ¿Qué haría en esa situación? ¿Qué? Diría, bueno, pues ya te tumbó un diente, túmbale el otro. Ya te pegó en una mejilla, pues entonces tú pégale también. ¿Qué te diría? ¿Sí? La constancia
es lo que ven aquellos cuyos ojos la salvación ha liberado de tener que completar, que contemplar el costo, que supone conservar la culpa. ¿Cuál es el costo? ¿Sí? ¿Cuál es ese costo? La paz, la vida misma, todo lo que el ego te pueda pedir. Todo lo que el ego te va a pedir es todo lo que él considera que te ha dado. A veces el ego, por ejemplo, te da un buen trabajo, te da o te hace creer que te da, ¿sí? Porque, como les digo, no te lo presta y luego te lo recoge, te lo presta y luego te lo recoge, ¿sí? Entonces, ¿desde dónde vienen tus deseos? ¿Vienen desde el ego o vienen desde tu ser? Porque mientras que vengan precisamente desde el ego, no te vas a poder quitar la culpa. No vas a poder deshacer la información, ¿sí? Esto va en contra de los principios del ego, ¿sí? Entonces, el ego prácticamente te hace pensar que él es el Dios, ¿sí? Que él es el que te ha dado la vida, que por él estás vivo y que si no le obedeces, pues obviamente mereces un castigo. Que si no le obedeces, entonces entras precisamente en esto que se llama pecado y ahora tienes que sufrir. No hay de otra. La salvación no te pide que contemples el espíritu y no percibas el cuerpo. Fíjense aquí, por ejemplo, algo muy errado, a lo mejor que nosotros podemos llegar a pensar, ¿no? La salvación no te pide que contemples el espíritu y no percibas el cuerpo, ¿sí? Entonces, no se trata, por ejemplo, de renunciar a lo que físicamente nosotros somos, sino que se trata de entender para qué es que nosotros, a través del ego, hemos creado el cuerpo. ¿Para qué nos hemos creado una vida como la que estamos viviendo? ¿Para qué? ¿Sí? No se trata de negarnos a nosotros ni físicamente, ni mentalmente, ni emocionalmente, sobre todo ni espiritualmente, sino de entender, de aprender. La salvación no te pide que contemples el espíritu y no percibas el cuerpo. Simplemente te pide que esa sea tu elección. Pues puedes ver el cuerpo sin ayuda, pero no sabes cómo contemplar otro mundo aparte de él. Tu mundo es lo que la salvación habrá de deshacer, permitiéndote así ver otro que tus ojos jamás habrían podido encontrar. ¿Cómo cómo va a lograrse esto? No es algo que deba preocuparte, ¿sí? ¿Cómo va a lograrse esto? No es algo que deba de preocuparte. No comprendes cómo apareció ante ti lo que ves, pues si lo comprendieras, desaparecería. El velo de la ignorancia está corrido igualmente sobre lo bueno que sobre lo malo, y se tiene que traspasar para que ambas cosas puedan desaparecer a fin que la percepción no encuentre ningún lugar donde ocultarse. ¿Cómo se puede hacer esto? No se puede hacer en absoluto, pues ¿qué podría aún quedar por hacer en el universo que Dios creó? Nada. Esa sería pues básicamente la respuesta, nada, absolutamente nada. Pero ciertamente estamos velados, y estamos velados precisamente por la ignorancia. Nosotros le hemos dado precisamente esta parte de esta concepción, le hemos dado mucho peso tanto a lo bueno como a lo malo, ¿sí? Bueno para quién y malo para quién. Bueno para el que enjuicia y malo para el que enjuicia, ¿sí? Pero ambos precisamente representan una dualidad, el bueno y el malo, ¿sí? No obstante, el Espíritu Santo eh, aquí en otras palabras nos está pidiendo algo muy sencillo, ¿sí?
pero que pocas personas eh, queremos acceder precisamente a este conocimiento. Ir más allá del bien y del mal. ¿Sí? Ir más allá del bien y del mal. ¿Cómo? Yo creo que nunca nos lo hemos planteado. ¿Sí? Nunca nos lo hemos planteado. Cuando nosotros vamos más allá de esto, más allá del bien, más allá del mal, entonces todos nuestros juicios desaparecerían. Todo el mundo que nosotros hemos creado desaparecería, puesto que al parecer todo lo que nosotros hemos creado ha sido a través precisamente de un juicio, lo bueno y lo malo. Creo algo porque, digo, creo de una forma física algo que a mí me parece bueno, pero luego de repente me llegan pensamientos de los cuales no soy como muy consciente y genero algo que no es tan bueno, ¿sí? Genero algo que a mi forma de parecer es malo. He enjuiciado. Y aquí solamente a través de discernir entre lo bueno y lo malo, solamente en esto existe mucha separación, ¿sí? Existe mucha separación. Yo soy el bueno, tú eres el malo, ¿sí? A veces, como les comentaba en una ocasión, parece como si yo me pusiese como un punto de referencia de lo bueno y que todo mundo debería de hacer lo que yo hago y que todo mundo debería de creer en lo que yo creo y que todo el mundo debería de actuar como yo actúo. Y hay aquel que no haga lo que yo ordeno porque entonces si no estás conmigo estás en mi contra. Y existe mucha separación. Mucha separación. Bueno, pues ¿qué querías? No soy monedita de oro, ¿no? O sea, para caerle bien a todo el mundo, para, sí, que todo el mundo me vea muy bien. Bueno, pues no se puede tener todo en la vida, ¿no? Y hasta incluso esto se puede expiar. El hecho de no creer que me merezco todo, ¿sí? Lo mando precisamente a la expiación. Lo puedo mandar a la expiación. Entonces es el deshacimiento de todas mis creencias. Es desaprender todo lo aprendido. Todo lo que no me permite avanzar, ni todo lo que me permite contactar con mi propio ser. Mientras que en mi mente persista estos conceptos o estos juicios de qué es lo bueno y qué es lo malo, no podré acceder precisamente a tener este contacto con mi ser. No se puede. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe la separación. Estoy que va a entrar solamente la mitad de mi ser y la otra mitad se va a quedar afuera o cómo está el rollo. Estoy como medio iluminado o medio oscuro. Pues es como estar como medio embarazado, ¿no? O sea, o medio embarazada, ¿sí? Pues estás embarazado o no estás embarazada, punto. Pero como que no te medio embarazas. Entonces hay cosas, por ejemplo, que bueno, como luego dicen, ¿no? Todo la tibieza, hasta Dios vomita a los tibios, ¿sí? Precisamente por esto, o sea, es que ¿dónde estoy o dónde quiero vivir? ¿Dónde quiero vivir? Todo esto es una experiencia. Todo esto es una experiencia. Tú puedes experimentar todo lo que tú quieras. Todo, absolutamente lo que tú quieras. Todo cuanto sea tu deseo lo puedes experimentar sin culpa. Sin culpa. Obviamente esto no es una invitación a hacer y deshacer, porque recordemos también que estamos regidos por leyes también, que no dejamos precisamente de ser un cuerpo. Por eso nos dice aquí, la salvación no te pide que contemples el espíritu y no percibas el cuerpo. Simplemente te pide que esa sea tu elección, el espíritu, no el cuerpo.
Pero claro que si tú, por ejemplo, transgredes las leyes que aunque hayan sido precisamente impuestas por el hombre, pues tendrás sus consecuencias, ¿sí? Sus consecuencias. Porque nosotros hemos tomado precisamente esa elección de vivir en base también a estas leyes físicas, mientras que aprendemos, mientras que nos corremos el velo, mientras que nos vamos reeducando, desaprendiendo lo aprendido, para entonces encontrar nuestra verdad. Y una vez encontrada la verdad, ya no hay ninguna necesidad. No hay ninguna necesidad. Las necesidades precisamente nacen del ego. Nacen del ego. Pero cuando tú contactes a tu ser te dará exactamente lo que es necesario para ti. Lo que tú, como ser espiritual que eres, necesites para entonces entrar en este proceso. Si necesitas dinero, te dará dinero para entonces promocionar e ir a enseñar, a abrir más y más ojos, más y más conciencias y lo que el Espíritu Santo, para lo que el Espíritu Santo le pueda servir, ¿sí? Y todo eso te lo va a dar de una forma muy fácil y de una manera natural. Algo que no te tenga que estresar, ¿sí? Algo que no te tenga que estresar. Y no solamente esto, el servicio hacia Dios o el Espíritu ¿sí? O el abrir una conciencia, no necesariamente tiene que ver con una enseñanza, sino que la enseñanza puede ser de una forma diferente. Puede ser a través, como lo he mencionado, a través de tu profesión, a través de tus pláticas, conferencias, a través de la enseñanza, si estás frente a un grupo, a través de atender a tus pacientes, si eres un terapeuta, un médico, un doctor, etcétera, ¿sí? A través de eso se puede llegar precisamente a el servicio, a ese servicio de enseñanza. Una persona más despierta, una persona más consciente, una persona que simplemente se sienta diferente a todo lo demás. ¿Sí? Es como si el espíritu se manifestara a través de todo lo que tú haces, tu propio ser. Imagínate si eso lo pudieras experimentar todos los días, desde que te levantas hasta que te duermes, todos los días, incluso durante la noche, al dormir. Espíritu Santo, estoy a tu servicio, ¿sí? Porque quizás mi cuerpo esté dormido, pero no lo sé. Energéticamente quizás me pueda yo mover, eh, viajar, ¿sí? O estar en algún lugar donde sea necesario, ¿sí? No lo sé. ¿Sí? Entonces, tenemos como todas estas facultades de pensar algo, sentir algo y no lo sé, digo, a veces por ejemplo tenemos estos sueños tan lúcidos que nos despertamos gritando, llorando, angustiados, cansados, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos en un sueño que parece que es real, que nos dice que las visiones que nosotros tenemos donde en esta parte donde nosotros consideramos que estamos dormidos, no estemos más despiertos, ¿sí? Pero bueno, y así es como entonces nosotros vamos a ir recorriendo precisamente ese velo. Ir, trascender lo bueno y lo malo. Lo bueno de repente no es tan bueno y lo malo de repente no es tan malo, ¿sí? Entonces, el verdadero poder del ser humano es precisamente la neutralidad. Es esta falta de todo juicio,
es el hecho de mantenerte neutro. Entonces, una de las prácticas que nos pide precisamente el curso es no enjuiciar, no enjuiciar. Yo les he comentado, por ejemplo, bueno, date tus 2, 3 minutos, 5 minutos si tú quieres. Enjuicia a quien tú quieras enjuiciar y luego observa lo que acabas de decir, puesto que eso que acabas de decir te va a describir más a ti que a la persona que estás enjuiciando. Un juicio, entonces, es una confesión acerca de ti. Solo la arrogancia podría hacerte pensar que tienes que allanar el camino que conduce al cielo. Se te han proporcionado los medios para que puedas ver el mundo que reemplazará al que inventaste. Hágase tu voluntad. Esto es verdad para siempre, tanto en el cielo como en la tierra, independientemente de dónde creas estar o de lo que creas que la verdad acerca de ti mismo debe realmente ser. Independientemente también de lo que contemples y de lo que elijas sentir, pensar o desear. Pues Dios mismo ha dicho, hágase tu voluntad, y por consiguiente se hace. Pero entra mi ego arrogante, ¿sí? Mi ego que prácticamente no permite ningún tipo de ayuda. Las prácticas, sobre todo las que me van a llevar a abrir de una forma muy amplia mi conciencia, son las prácticas que el ego más va a poner trabas o más va a atacar, ¿sí? Y también se va a valer de la misma forma que el Espíritu Santo se hace valer de todos los medios habidos y por haber. El ego también hace lo suyo, ¿sí? El ego también tiene esta capacidad creativa, puede crear cosas, ¿sí? Y te creará situaciones, te creará conflictos, te creará pensamientos, nuevas creencias en las que te hagan desistir de una práctica, no solamente del curso de milagros, sino de cualquier práctica que pueda abrir tu conciencia. Te quiere distraer, ¿sí? Entonces te dice, no tengas tiempo. Invéntate algo para no practicar. Te duele la cabeza, ¿sí? Has tenido un día fatal. No te puedes concentrar. Y entonces está precisamente como este narrador que les comentaba. El narrador está constantemente taladrando, diciéndome lo bueno de hacer otras cosas, lo malo de practicar otras, ¿sí? Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Entonces está haciendo lo suyo. También está haciendo lo suyo. Entonces estos pensamientos que de repente por ejemplo, aparecen como de la nada, pues no que aparezcan de la nada, sino que es precisamente esta parte del ego que se contrapone a lo que yo quiero realizar. Comenzar precisamente este proceso de toma de conciencia, de cambio de percepción y no dejarme en lo absoluto hacerlo. ¿Sí? Ahora resulta que tengo más trabajo, ahora resulta que mis hijos se meten en más problemas, ahora resulta que mi pareja me reclama más cosas y un sinfín de situaciones que se pueden llegar a dar, ¿sí? Sin embargo, para cada situación negativa que tú estés pasando, tienes que saber que existe en oposición algo muy bueno, positivo, que ya te está esperando.
¿sí? Si no has encontrado, por ejemplo, la paz, la tranquilidad y todo eso que te haga sentir en plenitud, entonces confía, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Cuando tú dices, hágase tu voluntad, ¿cómo lo dices? ¿Es hágase tu voluntad esperando que se haga la mía? ¿O hágase verdaderamente tu voluntad teniendo fe y teniendo precisamente esta certeza de que ciertamente se hará? Porque esto es una verdad. Dice, esta es una verdad para siempre, tanto en el cielo como en la tierra, o en cualquier lugar que independientemente, en cualquier lugar donde creas estar, es verdad. ¿Sí? Y esta es una verdad acerca de ti mismo. ¿Ok? Acerca de ti mismo. Dice, independientemente también de lo que contemples y de lo que elijas sentir, pensar o desear, es una verdad. Pues Dios mismo ha dicho, hágase tu voluntad, y por consiguiente se hace. Cuando yo recito esas palabras, es de hágase tu voluntad. ¿A quién le estoy hablando? ¿A quién me estoy dirigiendo? Hágase tu voluntad como ego, como ser pensante que soy, o verdaderamente me estoy dirigiendo a esa divinidad interna en mí para que me oriente, me guíe y que se pueda hacer precisamente esa voluntad. El ego se muestra arrogante. El ego necesita humildad. Pero cuando el ego se muestra humilde, entonces quiere ser fotografiado. Quiere que todo el mundo lo vea, que está siendo humilde. Y es cuando más arrogante se vuelve. El ego no te permite reconocer lo que verdaderamente eres. ¿Sí? No te permite reconocer lo que verdaderamente eres. Entonces, esto es arrogancia. ¿Sí? Soy un ser puro, soy un ser inocente. No lo parece, pero lo soy. En esencia lo soy. Y me cuesta tanto trabajo no solamente pensar que soy esto, pero me cuesta tanto trabajo que la persona que yo pienso que me está haciendo la vida de cuadritos también lo sea. Eso es lo que más trabajo me cuesta. Y eso es lo que no me permite seguir adelante en mi proceso. Pero esa persona que pareciera que te está haciendo la vida tan de cuadritos es tan santa como tú. Y lo único que necesitamos que hacer es reconocer esa santidad, esta inocencia allí, donde ya está. Nos mostramos con tanta ignorancia y decidimos aparte no abrir los ojos, más bien cegarnos todavía más. ¿Quién sabe si esto sea verdad? ¿Quién sabe si lo que encierra como enseñanza el curso de milagros sea verdad? ¿Quién sabe si el espíritu exista? Y quién sabe un sinfín de cosas. Si exista la vida después de la muerte. Si es verdad, por ejemplo, que yo tengo precisamente estos pactos, estos contratos desde antes de nacer, con mi familia, con las personas que me voy a encontrar en la vida, ¿quién sabe? ¿Quién sabe, por ejemplo, si esto se pueda remediar o simplemente ya todo está predispuesto? ¿Sí? Entonces tenemos un sinfín de incertidumbre. Tenemos muchas cosas en el aire, muchas cosas que no aceptamos, otras las aceptamos a medias y bueno, somos como todo este mar de posibilidades, somos como este campo cuántico, un sinfín de posibilidades. Y todo lo consideramos y no consideramos absolutamente nada al mismo tiempo. Acto seguido, nos perdemos.
Nos perdemos en esto que parece ser, que es la verdad. Y claro que como parece que es la verdad, creo que es la verdad, mi verdad. Y entonces me vuelvo arrogante. Por eso parte de precisamente de esta arrogancia es pensar que yo tengo la verdad absoluta o que en estas cosas en las que yo creo precisamente lo son. Son esta verdad absoluta y que todo el mundo debería de pensar como yo pienso, hacer lo que yo hago, practicar lo que yo practico. Y eso solamente es arrogancia, ¿sí? Pensar que tienes que allanar el camino que conduce al cielo es arrogante. En otras palabras, pensar que nosotros no deberíamos de tener ninguna dificultad en nuestro proceso de aprendizaje sería parte precisamente de esta arrogancia. Si nosotros viviéramos precisamente como en una gran paz, que ya lo hemos hecho, o sea, de ahí venimos, ya hemos estado ahí, y precisamente por esta parte arrogante nuestra, de esta idea de que pudiese existir una separación, ¿sí? De pensar, por ejemplo, de que yo podría tener y aparte exigir mi propio reino, esto lo hice solamente y meramente por esto, por lo arrogante que en ese momento fui. Pero la paz, la tranquilidad, ya existe en mí. Es ahí desde donde yo procedo. Es ahí desde donde tú procedes. Es esa parte, precisamente la parte más inocente, ¿sí? La parte más inocente de nosotros. Hágase tu voluntad. ¿Tú que crees que puedes ver al Hijo de Dios como quieras que fuese? No olvides que ningún concepto que abrigues de ti mismo puede oponerse a la verdad de lo que eres. Erradicar la verdad es imposible, pero cambiar de conceptos no es difícil. Una sola visión que se vea claramente y que no se ajuste a la imagen que antes se percibía, hará que el mundo sea diferente para los ojos que han aprendido a ver, porque el concepto del yo habrá cambiado. ¿Sí? Entonces, ¿tú qué crees que puedes ver al Hijo de Dios como quisieras que fuese? ¿Sí? ¿Cómo? Pues, ¿cómo nos hemos imaginado? ¿Cómo nos hemos imaginado? Nos hemos imaginado, por ejemplo, cuando nosotros decimos eh, el cielo se iluminó, ¿sí? O una persona se ha iluminado, o esta persona está iluminada. ¿Qué? ¿Qué es lo que nos imaginamos? Porque es una situación de imaginación, no es una situación de una experiencia, no por lo pronto, no desde la mente, ¿sí? Entonces, nosotros nos imaginamos, conceptualizamos, eh, tenemos esta tendencia precisamente a idealizar cosas, a idealizar personas, sobre todo cuando aún estamos como muy sumergidos en el ego. Entonces, una percepción que nosotros podemos tener de una persona cuando esta persona aún se encuentra muy sumergida en el ego, entonces esa percepción es falsa. ¿Sí? Esa percepción es falsa. No puede ser verdad algo que proviene propiamente del ego. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quieres que fuese el Hijo de Dios? ¿Sí? Entonces, todo cuanto tú puedas decir acerca del Hijo de Dios van a ser precisamente la descripción de tus conceptos, de tus creencias, de tu información. ¿Ok?
Y entonces esta es una oposición precisamente a la verdad, puesto que esto es muy limitado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es simplemente aceptar. Aceptar lo que se es. Sin pretender, como les decía hace algunos momentos, sin pretender que desde la arrogancia, entonces, yo tratar de definir o de dar un concepto que además va a ser errado, ¿sí? Para lo que es el Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, dice, cambiar de conceptos no es nada difícil. Alguien puede venir y me puede persuadir y entonces mi concepto ha cambiado. Ahora tengo una nueva visión y tengo una nueva definición de un concepto. ¿Ok? Una sola visión que se vea claramente y que no se ajuste a la imagen que antes se percibía hará que el mundo sea diferente para los ojos que han aprendido a ver porque el concepto del yo habrá cambiado. Por eso estamos hablando de un cambio de percepción, porque hemos visto precisamente un mundo completamente distinto a lo que verdaderamente es. Un mundo que nosotros mismos estamos creando pensamiento, sí, un pensamiento tras otro. Entonces, a través de nuestra mente, de nuestra percepción, que normalmente es falsa, que está tergiversada, que está eh, muy fuera, ¿sí? Muy fuera de lo más común, de lo que debería de ser. Entonces aquí es donde nosotros perdemos absolutamente, bueno, perdemos muchas cosas. Perdemos la visión, principalmente, de lo que verdaderamente somos. Y conste que digo la visión, no estoy hablando de conceptos aquí, sino que perdemos precisamente esta visión que yo puedo tener acerca de lo que verdaderamente el Hijo de Dios es. Y cuando yo me dé cuenta de lo que el Hijo de Dios es, ni siquiera habrá palabras para poder definir lo que verdaderamente es, ¿sí? Sino que mi aporte será precisamente el guiarte o el ofrecerte eh, ciertos pasos, ciertas enseñanzas o ciertas prácticas para que entonces tú puedas precisamente darte cuenta de lo que tú también eres. Y eso solamente lo puedes llevar a cabo a través de la experiencia, no a través ni siquiera de esto, ni siquiera de esto. Eso es una decisión muy personal. O sea, lo practicas o no lo practicas, lo haces o no lo haces, ¿sí? Lo haces o no lo haces. Y eso es todo, ¿sí? Pero la relación que tú debes de tener con tu propio ser, con esta parte espiritual, es solamente a través de una experiencia personal. El curso de milagros son muchas palabras, son muchos capítulos. Bueno, no son tantos tampoco. Exageré. Pero sí son muchas palabras, ¿sí? Muchos conceptos de repente raros. ¿Ok? Y todo esto, cuando tengas el contacto, el primer contacto contigo mismo, con tu ser, todo esto desaparecerá. Todo esto va a desaparecer, pero es cuando más sentido va a tener todo lo que se ha leído, todo lo que se ha comentado, ¿sí? Es como una tremenda paradoja esto. Estoy aprendiendo para que todo esto en un momento dado desaparezca. Pero al momento que desaparece todo cuanto yo he estudiado, es cuando mayormente cobra el mayor de los sentidos. Es una mera integración. Una mera integración. ¿Sí? Y así, con toda la información, por ejemplo, que yo pueda llegar a conocer acerca de mí,
incluso estando aquí, cuando yo integro precisamente esa información, entonces desaparece, pero es cuando más sentido tiene para mí. Ahora entiendo muchísimas cosas, ahora entiendo por qué las vivencias, por qué encontrarme a tal persona, a tales personas, a tal grupo de personas, a tal familia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Quisiera decirle, los micrófonos están abiertos, ¿no? Pero pues no. Pero solo si gustan escribir algo, pues aquí estoy todo ojos para leer. En algún punto, en algún momento, eh, vamos a tener una reunión a través del Zoom, que me gustaría que se reuniera toda la gente que me ha acompañado, sea poca o sea mucha gente, hacer prácticamente como un en vivo donde pudiéramos intercambiar comentarios, pudiéramos intercambiar vivencias, pudiéramos intercambiar muchas cosas, ¿sí? Entonces, esto lo haré posteriormente cuando se termine o se concluya precisamente el capítulo número 31 y les dejaré saber a través de mis redes eh, o les dejaré, no sé, algún tipo de liga para entonces poder precisamente acceder a este tipo de reunión, ¿vale? Entonces estén al pendiente, vayan corriendo la voz, ¿sí? Porque me gustaría pues interactuar con ustedes como en algunas ocasiones lo llegué a hacer de una forma más física, ¿sí? Entonces, y bueno, para mm, bueno, para la práctica del curso de milagros, por ejemplo, puede ser a través de este medio, perdón, o puede ser a través de cualquier medio que esté pues al alcance y disponible. ¿Sí? Eran algunas otras personas las que comenzamos precisamente a que en su trayecto también se hayan podido encontrar a un buen guía, a alguien, por ejemplo, con el que eh, con el que fueron mayormente empáticos, ¿sí? Y bueno, pues entonces seguimos los que, como dice esa canción, como somos los que somos y estamos los que estamos. Y aquí seguimos. ¿Eres invulnerable? Entonces el mundo te parece un lugar inofensivo. ¿Perdonas? Entonces el mundo es misericordioso, pues le has perdonado sus ofensas, de modo que te contempla tal como tú lo contemplas a él. ¿Eres un cuerpo? Entonces ves en cada hermano un traidor, listo para matar. ¿Eres espíritu, inmortal, y sin la más mínima posibilidad de corrupción ni mancha alguna de pecado sobre ti? Entonces ves estabilidad en el mundo, pues ahora es absolutamente digno de toda tu confianza. Un lugar feliz en donde descansar por un tiempo, en donde no hay nada que temer, sino solo amar. ¿Le negarían los puros de corazón la bienvenida a alguien? ¿Y qué podría herir a los que son verdaderamente inocentes? ¿Sí? Muchas preguntas para reflexionar. ¿Sí? Muchas preguntas para reflexionar. ¿Cómo ves este mundo? ¿Eres, te sientes invulnerable? ¿Has perdonado? ¿O te sigues viendo como un cuerpo? ¿Sí? ¿O eres precisamente, te consideras y vives en base a la creencia de que eres un espíritu que nunca muere, que no existe ninguna mancha, ningún pecado sobre ti? ¿Sí?
¿qué mundo se puede vivir? ¿Sí? ¿Qué mundo se podría vivir eh, cuando has conocido la presencia de esa divinidad en ti? Cuando solamente por un instante te has unido a la fuente, donde solamente precisamente por medio de este instante santo has contactado esta luz, esta forma de divinidad que existe en ti. ¿Le negarían los puros de corazón la bienvenida a alguien? ¿Sí? ¿Cómo sería ese mundo? Un lugar feliz en donde descansar por un tiempo, en donde no hay absolutamente nada que temer y solo amar. ¿Bien? A veces, por ejemplo, mencionamos como estas palabras, ¿no? El amar. Y sentimos, por ejemplo, mucho miedo incluso de amar, y que les he venido repitiendo. Todo esto lo podemos mandar precisamente a la expiación. Tenemos mucho miedo de amar, mucho miedo de abrir el corazón. Hemos sufrido tanto, hemos pasado por tantas pérdidas, nos hemos encariñado con personas, mascotas, cosas y un sinfín de situaciones donde se han generado muchos apegos, ¿sí? Y ahora duele precisamente el hecho de quererse abrir. Ahora duele precisamente el hecho de incluso de no poder abrirte a una nueva experiencia con una nueva pareja, en un nuevo trabajo, en un nuevo país, una nueva carrera, etcétera, ¿no? O sea, de muchas formas. Pensamos, por ejemplo, que ya el tiempo se nos ha agotado o que simplemente no somos dignos de vivir una vida como la que nosotros queremos. Entonces, hay muchas dudas y muchas preguntas que de repente nos asaltan, ¿sí? Y la pregunta que cabría hacer aquí es precisamente esta. ¿Cómo te sigues viendo tú? ¿Te ves ahora como un cuerpo? ¿Te ves como un ser más espiritual? O por lo menos un poco más espiritual que antes, de cuando nosotros comenzamos la práctica. ¿Sí? ¿Cómo te estás observando y cómo te estás viendo? ¿Sí? ¿Ha cambiado algo en ti? ¿Te percibes más inocente? ¿Te percibes más abierto o abierta a este tipo de conocimiento? ¿Existen más posibilidades para ti o siguen siendo exactamente las mismas? ¿Sí? Entonces, hasta este punto, ¿ha cambiado un poco más tu percepción? ¿O sigues viendo precisamente un mundo lleno de hostilidad, de ataque, de guerra, de separación, de enojo, de tristeza, de miedo? ¿Cómo es ese mundo para ti? ¿Cuál es y cómo ves ese mundo? ¿A través de qué lentes estás viendo precisamente ese mundo? ¿Está lleno de color o de oscuridad? ¿Está lleno de paz o de tragedia? ¿Sí? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo sueñas ese mundo en el cual estás viviendo en estos momentos? Hágase tu voluntad, santa criatura de Dios. No importa si crees estar en el cielo o en la tierra. Lo que la voluntad de tu Padre ha dispuesto para ti jamás ha de cambiar. La verdad en ti permanece tan radiante como una estrella, tan pura como la luz, tan inocente como el amor mismo, y eres digno de que se haga tu voluntad.
Un solo pensamiento. Y mi pensamiento es, ¿cuánto amor encierran estas palabras? ¿Cuánto amor encierran estas palabras? Es como precisamente a través de estas palabras experimentar precisamente ese instante santo, y valga la redundancia, en un momento, en un instante, en un segundo de tiempo, y conectar, ¿sí? Conectar contigo, con tu ser, conectar con la fuente y estar precisamente al unísono, y en esta frecuencia de estas palabras que en muchas de las ocasiones suenan muy huecas. Todos somos uno, ¿sí? Todos somos uno, ¿sí? Y cuánta alegría y regocijo siento en mi corazón al experimentar las palabras, no solamente decirlas, porque por un instante y en este momento lo fuimos con la fuente, ¿sí? Y esa experiencia, les digo, o sea, llena mi ser, llena mi corazón, puesto que se siente, ¿sí? Se siente. Esa es la experiencia, esa es la experiencia del curso de milagros. Ese es como se vive el curso de milagros. Es a través precisamente de estos tremendos y maravillosos regalos que nos hace constantemente el Espíritu Santo. Dios mismo, Jesús, quien quiera que haya dictado o escrito estas palabras, estos párrafos, ¿sí? Que es solo y a través de eso que podemos por lo menos contactar por un instante el amor, contactar nuestro ser, contactar lo más puro de nosotros. Hágase tu voluntad, santa criatura de Dios. No importa si crees estar en el cielo o en la tierra, pues esta es la voluntad que Dios mismo ha dispuesto para cada uno de nosotros. Gracias por acompañarme en esta jornada. Muchísimas gracias, estoy sumamente agradecido. Nos pondremos de acuerdo para las próximas prácticas, para ver qué es lo que más vamos a hacer y seguir pues practicando día con día este maravilloso curso. No olviden, por favor, todos estos videos ya están siendo publicados en YouTube. Estoy y aparezco como Alejandro García y con las siglas Un Curso de Milagros, ¿sí? Que viene siendo UCDM, ¿sí? Un Curso de Milagros, Alejandro García, UCDM. Para las personas que no tengan acceso a Facebook, que sepan que pueden acceder a estos videos, ¿sí? Tal como se están transmitiendo en vivo, y así es como se están subiendo. No son videos editados, ¿sí? No son videos producidos, es simplemente lo que va saliendo de la clase, y así es como se están pues básicamente publicando, ¿sí? La verdad en ti permanece tan radiante como una estrella, tan pura como la luz, tan inocente como el amor mismo, y eres digno de que se haga tu voluntad.
Gracias, gracias, gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.